Son las 8:13. Queremos saludar a esta hora de la mañana a la ex alcaldesa de Santiago, militante del Partido Comunista, Iracy Hasler. ¿Cómo está, Iracy? Muy buenos días. Gracias por poder dialogar esta mañana. Hola, muy buenos días, Patricio, y a quienes nos acompañan. Un gusto poder saludarles. Sí, lo mismo decimos nosotros. Bueno, Iracy la hemos escuchado en otros medios, pero si nos pudiera decir resumidamente, antes de hacerle preguntas más específicas, con qué sabor de boca se queda luego de esta decisión de la Fiscalía, no solo respecto a la decisión, sino respecto al momento en el que ocurre. Le damos la palabra para aquello y luego vamos con algunas preguntas más puntuales. Sí, bueno, sin duda que estoy contenta en el sentido de que se cierra un proceso que ha sido bastante largo y que fue perjudicial en términos de un debate público que finalmente ya termina, a propósito de que se sostiene lo que yo planteé desde un primer momento, que soy inocente de los cargos que me imputaron los políticos del Partido Republicano y eso queda demostrado. Pero a propósito de tu pregunta de la sensación, sí, estoy contenta y hay una parte amarga que tiene que ver con todo el tiempo que esto demoró y con el daño que se hizo que en parte es irreparable y por tanto que genera una afectación que es injusta. Yo creo que hoy día ya gran parte de la opinión pública conoce el resultado, pero no tiene el mismo impacto mediático que tuvo todo este tiempo de discusión. Y también lo que muchas veces se busca cuando se mal utiliza la justicia con fines que son políticos, como hicieron en este caso los querellantes, instalan una duda, y yo creo que eso es muy negativo, no solo para mí en este caso, sino que en el debate democrático. Sí, quizás podría parecer obvio, pero lo pregunto simplemente para que se diga y no quede latente. Lo que usted señala, Iracy, es que todo esto tuvo consecuencias en su reelección. A ver, calcular exactamente cuál es el nivel del daño no es algo que pueda ser sencillo de realizar. Sin embargo, hay algunos elementos que son claros, que hubo daño, y que esto tardó demasiado tiempo también es un hecho. Imagínense que demoraron más de un año, cerca de un año y medio, solo en la revisión de mi celular, que yo entregué voluntariamente, y toda esa revisión, usted recuerda, Patricio, para lo único que sirvió. Evidentemente, no para aportar a un proceso investigativo, sino que lamentablemente terminó siendo un factor que únicamente implicó la filtración ilegal de conversaciones íntimas que no tienen nada que ver con ninguna investigación. Entonces, obviamente, todas esas cosas son lamentables porque han ocurrido en este tiempo elementos que uno se pregunta quién repara ese daño, ¿no? Sí. Iracy, claro, uno no podría afirmar que hay una instrucción de la directiva del Partido Republicano a sus abogados para que procedan como están procediendo. Pero son republicanos, ¿no? Entonces ahí queda como en el ámbito de la interpretación y más bien yo le quería preguntar a usted respecto a si adjudica responsabilidad política, más allá de los abogados militantes republicanos, al Partido Republicano en lo que usted señala como la utilización del sistema de justicia para fines políticos. Absolutamente, aquí hay responsabilidad del Partido Republicano, de sus diputados también, tanto aquellos que presentaron la querella en este caso, como también probablemente otros diputados republicanos. Sé que hay uno en particular que probablemente quería buscar generar alguna afectación a propósito de que tiene una deuda pendiente con el municipio de Santiago, que yo la hice ver varias veces, y no solo públicamente, sino que también con acciones judiciales, que lamento que además, según he leído en la prensa, el alcalde Desbordes desistió de esas acciones para cobrar lo que el diputado Agustín Romero, diputado republicano, le debe al municipio de Santiago por horas extra que no fueron acreditadas que se hayan trabajado. Y eso no lo dije yo, no lo dijo nuestra administración, sino que lo señaló la Contraloría.
Entonces, claro, uno ve que hay distintas actorías y en particular el Partido Republicano, la ultraderecha en nuestro país, que ha mal utilizado estas herramientas jurídicas para generar ganancias políticas pequeñas y o grandes, y eso creo que no corresponde y que es algo que tenemos que abordar en nuestro tiempo, porque hoy día me pasó a mí, pero son situaciones que han ocurrido en Chile y en el mundo y que tenemos que poder abordar. Y en eso yo creo que el tema de los tiempos es importante, porque si esto se hubiera cerrado antes, quizás hubiera tenido otras implicancias. Ya, Iracy, pero el tema de los tiempos ya no depende de los abogados republicanos, depende del Ministerio Público y del fiscal. Claro, de todo un proceso que lamentablemente demoró más del tiempo indicado, tanto por la actuación de la Policía de Investigaciones, de la Fiscalía, en que esto se extendió más del tiempo razonable y que eso justamente genera que se termine definiendo después de las elecciones municipales. Sí, pero a ver, Iracy, ahí para preguntarlo más directamente, y no son cosas que diga yo, sino cosas que han dicho ustedes, digo, usted y su abogado, ¿no? Primero, se señala que se le habría entregado al alcalde Desbordes un acceso al expediente con información que no estaba contenida en lo que se le entregó a las demás partes involucradas. Eso lo dijo su abogado. Usted ha dicho también, a propósito de la filtración y lo dijo, disculpe, el propio alcalde Desbordes. Sí, bueno, y por eso la acción legal, ¿no? Usted mismo ha dicho, a propósito de la filtración de aquella conversación suya con Carol Cariola, también ha criticado de dónde provino esa filtración. Bueno, le pregunto ya más directamente, o sea, ¿qué responsabilidad le asigna al fiscal Patricio Cooper en todo esto que estamos conversando? Porque eso ya de entregar información diferenciada ya no es algo que se le pueda imputar a los abogados republicanos. No, efectivamente los diputados republicanos posiblemente, porque no tengo el antecedente directo, pero posiblemente filtraron gran parte del proceso investigativo, porque recordemos que estos 2 años y fracción ha habido filtraciones sistemáticas y malintencionadas, porque justamente de aquellos elementos que podían ser mal interpretados, generar alguna noticia en la opinión pública, alguna portada, que después termina en nada. Pero directamente a su pregunta, lo primero es que yo me entero porque el propio alcalde Mario Desbordes lo señala a un medio de comunicación, a CNN, en una entrevista. Yo lo estaba viendo en directo, y él señala que había recibido información por parte del fiscal Cooper. Y después el propio fiscal también lo corrobora, con algunas diferencias entre ambos respecto de cuál era exactamente toda la información enviada. Lo cierto es que el alcalde Desbordes incorpora parte de esa información a una querella que presentó y que además envió a los medios de comunicación. Y esa querella que hace Mario Desbordes, el alcalde actual, trae conversaciones privadas mías con la diputada Carol Cariola que no tienen nada que ver con aquellas que ya habían salido publicadas o con aquellas que se encuentran en el informe tarjado, que se le llamó, es decir, el informe que se incorporó a la carpeta. Estas conversaciones no estaban ahí. Es decir, son conversaciones que solo estaban en el informe reservado, al cual no tenía acceso ninguna de las partes querellantes, y de hecho habían podido verlo muy pocas personas. Entonces, ahí hay un elemento que es grave y que es parte de la investigación, y que yo espero que llegue hasta las últimas consecuencias y que tenga las sanciones correspondientes. Ya, pero ahí solo... Disculpe, termine así ahí. Sí, vale. Termine el segundo punto y luego le ya, porque usted me preguntaba después lo segundo sobre las filtraciones y la eventual responsabilidad del fiscal. La verdad es que yo lo que le puedo señalar, Patricio, y a quienes nos acompañan, es que presenté una querella. Yo no puedo hoy día señalar exactamente cuál es el funcionario responsable de que se haya producido esta filtración ilegal. Esto lo tiene que determinar la investigación de la justicia. Y por eso está en curso la investigación
por violación de secreto funcionario, Ujú. que es justamente que algún o algunos funcionarios públicos que tuvieron acceso a este informe reservado lo malutilizaron y lo filtraron finalmente estando en la prensa. Entonces, sobre ese punto, ¿cuál es la responsabilidad específica? Son elementos que debiera determinar la investigación. Lo que sí yo vi, y es parte de lo que hemos señalado, del reclamo que hicimos a la Policía de Investigaciones también, es que aquí no se cumplieron los protocolos establecidos para el resguardo de la información de acuerdo al instructivo que generó el fiscal nacional. Y eso es lamentable porque podría haber influido también en que se cuidaran de mejor manera conversaciones íntimas que no tenían relación con la investigación. Irací, bueno, su respuesta está, digamos que está, corresponde muy bien a lo que a lo que los dirigentes políticos deben hacer, que es respetar la institucionalidad. Así que ahí yo no podría objetar, pero ¿usted se queda con la sensación de que fue tratada con imparcialidad durante todo este proceso o no? Yo creo que aquí han sido vulnerados mis derechos y por eso de hecho presenté una querella. A mí me parece que fue completamente vulnerada la expectativa de una intimidad, de una privacidad, y eso creo que es grave porque afecta a la credibilidad de las instituciones, la confianza que tenemos en los procesos investigativos, recordando que yo entregué mi celular voluntariamente porque sabía además que íbamos a llegar al punto en el que llegamos ahora. Se demuestra que no hay ningún antecedente en mi contra. Yo entregué mi celular, abrí mis cuentas bancarias, todo de manera voluntaria, confiando en el Estado chileno, confiando en nuestra institucionalidad, y que para mí era muy importante que se despejara cualquier duda en esta situación y por tanto que el proceso investigativo avanzara y llegara a término. Y colaboré todo el tiempo con eso. Ujú. Y cuando ya veo mis conversaciones, primero en manos del alcalde Desbordes y al día siguiente publicadas en un medio de comunicación, hay una sensación de que hubo una vulneración que no correspondía y que finalmente no fue acogido como debía el hecho de que se entregaran todos los elementos para que se investigara profundamente, pero al mismo tiempo responsablemente. Ujú. Irací, finalizo con esto. Ayer estuvo en el panel de conversación que empieza justo después de esta entrevista, el profesor de la Facultad de Gobierno de esta universidad, de la Universidad de Chile, Alejandro Olivares. Alejandro decía, no en un sentido partisano, sino en el rol que le cabe como analista político, que le preocupaba un trato, y lo estoy citando a él, no son palabras mías, un trato disímil de los medios de comunicación a investigaciones por eventual corrupción a alcaldes, ¿no? Y él señalaba, por ejemplo, que lo que los medios de comunicación llamaron el caso Sierra Bella tuvo una cobertura infinitamente mayor que, por ejemplo, la investigación contra el ex alcalde de Vitacura, Torrealba, o incluso con el mismo intento de compra para efectos de un centro de salud en la comuna de Las Condes, ¿no? ¿Qué podría decir usted respecto al tratamiento mediático que recibió este caso? En la línea de lo que plantea Olivares, si que está de acuerdo con él, si no, en fin. Yo comparto lo que usted trae, Patricia, esta conversación que señala el profesor Olivares, de que aquí ha habido un trato disímil en términos mediáticos con esta investigación. Tanto en comparación a aquellas que han estado en los últimos años en nuestro país y que afectan a otros sectores políticos, como también la diferencia que hay en el momento que se investiga versus el momento donde se señala que ya no hay nada que investigar y que se cierra la causa. Uh-huh. Y ayer me quedé esperando algunas portadas, sobre todo la de La Tercera, que durante tanto tiempo dedicó pero una cantidad de noticias impresionante a este tema. Hubo un tiempo en que eran al menos 2 noticias al día solo en ese medio. Entonces la verdad es que, claro, llama la atención tanta intensidad mediática. Yo sé que yo era
una persona que ocupaba un cargo de muy alta relevancia para nuestro país, y en ese sentido entiendo que uno siempre está sujeto al escrutinio público. Sin embargo, aquí yo creo que hubo un tratamiento que fue de mucha mediaticidad, que instaló muchas dudas, que genera un daño en la opinión pública, y que hoy día no se repara del todo con esta definición, porque tiene que ver con cómo se aborda también mediáticamente y cuánta importancia se le da al resultado versus a la investigación. Y usted señala otros casos, incluso un caso que fue tan complejo. Yo recuerdo que se encontraron incluso, en el caso que usted señalaba de Vitacura, se encontraron incluso billetes en las paredes, o sea, una cuestión muy escandalosa, pero no necesariamente tiene un amplio efecto mediático. Entonces, comparto lo que usted señala, Patricio. Y lo que usted señala que traía a colación también ayer, profesora, a la radio. Sí, Alejandro Olivares. Bueno, hemos conversado con Iracy Hasler, es exalcaldesa de Santiago. Iracy, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. Patricio, gracias a todos y todas, y solo terminar diciendo que vamos a seguir trabajando porque vale la pena hacer política, vale la pena cambiar las cosas. En este caso tuve un injusto costo que pagar que generó un daño, pero que hoy día ya se cierra ese proceso, así que vamos por nuevas transformaciones porque, y solo esta idea quería transmitir, cuando uno busca innovar en la política pública, tener cambios, en este caso era tener rápidamente un centro de salud para los vecinos y vecinas, y hay actorías políticas que intoxican a la opinión pública con estos elementos. Finalmente lo que queda esperando son los proyectos para los vecinos y vecinas. Así que pongamos el énfasis en la política, en trabajar por cambiar las cosas, que yo creo que eso es lo que la gente está esperando de todos nosotros y nosotras. Gracias, Iracy. Que tenga un buen día. Muchas gracias, buen día. Ahí estaba la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, refiriéndose a todo este proceso en su contra, que terminó, recordemos, con la decisión anunciada a principios de esta semana por parte del Ministerio Público a través del fiscal encargado, Patricio Cooper, de no perseverar en la investigación contra la exalcaldesa por el llamado caso Sierra Bella, ¿no? Con lo cual se cierra esta investigación que durante tanto tiempo generó tanta atención de la opinión pública. 8:31, breve alto y a la vuelta nuestro panel de conversación.